Pues continuamos en 8 Magazine y ya lo habíamos anunciado que hoy nos iba a visitar pues un escritor y además un hombre como a él le va a gustar y sobre todo que habla de hombres, un monje y yo hasta diría que un gran filósofo. Tenemos con nosotros a don Víctor Márquez, que acaba de presentar esta tarde La santidad de lo cotidiano, este libro que tal y como reza el subtítulo o el antetítulo, un libro para recobrar lucidez y serenidad en el marco estresante y deshumanizado en el que vivimos. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Fenomenal, estupendamente. Hoy ha hecho la presentación con nuestro compañero Jesús Fonseca, que creo que ha sido un éxito. Sí, creo que sí. Han hablado bien. de la vida, sí. Han hablado de los hombres. Sí, y de las mujeres también. Sí, claro, y de palabras. Incluir. Eso es, sí. Bueno, Víctor, cuarto libro que escribe, y en este caso lo que quiere hablarnos es de lo cotidiano de esta vida en que nos ha tocado vivir, ¿no? Cuéntenos un poco. Bueno, la idea central del libro, de la que depende un poco su contenido, es muy sencilla, creo que todo el mundo puede entenderla, y es la siguiente. Hay algo que no depende de nuestro esfuerzo, no lo podemos procurar, no lo podemos conseguir por nuestros medios, y es una oportunidad en la vida. Sea cual sea. Sea cual sea. Necesitamos una oportunidad para nacer cuando nos nacen, el primer día de nuestra vida, y para renacer en los sucesivos renacimientos que son las etapas que van marcando nuestra vida, con la pérdida de un ser querido, la enfermedad, el acceso a la vida profesional, el ingreso en la edad adulta, el ingreso en la jubilación, etcétera. Tantas otras etapas como se pueda uno imaginar. Necesitan de alguien que esté a nuestro lado. Alguien ha dicho y ha repetido hasta la saciedad que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que detrás de un gran hombre hay una gran oportunidad. Y que, por desgracia, como todos sabemos, muchos grandes hombres y talentos se malogran porque no han tenido la oportunidad de realizarse. Algo de plena actualidad en un mundo en el que tantos jóvenes con talento y con valía esperan hasta la desesperación esta oportunidad sagrada, santa, verdaderamente, de realizarse y ser personas. Víctor, todo comienza cuando un amigo suyo le visita al monasterio y él, pues lo primero que dice es: caray, yo venía a hacerte unas preguntas de estilo monástico que todo el mundo se pregunta y me estás hablando de la actualidad, me estás hablando del hombre, de la mujer, y ahí él dice: me has dejado fascinado, ¿no? Y luego usted le da la vuelta a todo eso y decide escribir este libro con esas preguntas, ¿no? Sí, esa es un poco la idea, la de que se trata no de hacerse monje, sino de hacerse hombre. Y uno se hace monje para ser hombre, como se casa, como se realiza profesionalmente en la vida, como elige cualquier opción, en la medida en que puede elegirla, claro está, para humanizarse. Y en esa tarea de humanizarse, como decía, cuentan siempre decisivamente los demás, las personas con las que compartimos la misma vida humana, que es en el fondo idéntica fuera y dentro de un monasterio, porque el mundo es uno y quizás ninguna época como la nuestra ha sido tan sensible a esta gran certeza. Quizás la única certeza que tenemos hoy es que el mundo es uno y que por lo tanto todos compartimos una tarea común. Las preguntas que le hizo ese amigo, ¿cuántas veces se le han preguntado, verdad? Porque todos, no sé, nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que todo lo monástico causa tanta curiosidad? Por su exotismo. Y vivimos en una era de aburrimiento, ¿no? En la que realmente lo extraño, lo exótico, lo que nos saca del aburrimiento es atractivo. Vivimos en la era del estrés postraumático, del estrés emocional, ¿no? Pero allí no hay estrés en el monasterio. No, pero precisamente por eso necesitamos lugares, ¿no?, en los que sintamos que ese estrés queda aliviado, ¿no? Pero yo pregunto, Víctor, dentro del monasterio también puede haber estrés para ese cocinero que necesita... Sí, por supuesto, hay estrés, hay nervios, hay tensiones. Obviamente, bueno, igual es incluso más, es verdad.
pues intentamos que sea menos, ¿no? Que es que un ritmo de vida natural, metódico y saludable, de alguna forma favorece pues, lo que se predica tanto, la calidad de vida, ¿no? Y a la misma medida pues, inhibe los riesgos del estrés, ¿no? ¿Qué esconden los muros de Silos? Nada que no esté fuera de ellos. Punto. Punto, fin, punto, y aparte. Esa respuesta es buena, contundente, yo no me la esperaba. Sí. Bien, nos habla también mucho en este libro de la sociedad actual, de nuestro tiempo, del hombre que vive lo cotidiano como hemos hablado antes. Esto puede mucha gente pensar que los monjes están anticuados, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Pues en tanto que somos seres humanos, sintientes y pensantes, pues tratamos de actualizarnos. En tanto que portadores de una historia tan larga y ya milenaria, siempre corremos el riesgo de menospreciar quizás el presente, porque el presente es tan poquita cosa, tan inmediato, tan efímero, que a lo mejor sentimos pues mucho más apego, mucho más interés por el pasado largo y rico que hemos tenido. Por eso digo que en esa tensión, en esa ambigüedad nos movemos. Por una parte vivimos el presente, pero por otra parte quizás nos acucia la nostalgia del pasado. Es más, habla tanto de actualidad que parece que se ha presentado el libro ahora, que está en boca de todos, en esa ley del aborto. En este libro hay un capítulo muy interesante en el que habla del embrión y de la vida. Más actual no se puede ser, ¿no? Bueno, en realidad los temas actuales son eternos, lo que pasa que en su concreción histórica son actuales, ¿no? El presente es lo único que tenemos, lo que vivimos, y en el presente nos movemos, ¿no? En cuanto al tema del aborto, pues yo tengo de alguna forma una reflexión que expreso en el libro y que creo que se centra en torno a la idea clave de oportunidad. Yo creo que la vida que nace necesita una oportunidad, necesita una madre, una familia, un apoyo social y cultural que a lo mejor, por desgracia, no tiene y por lo tanto estimula negativamente a la madre a deshacerse antes de tiempo de algo que tenía futuro, ¿no? En realidad hay muchos abortos, hay un aborto prenatal, hay un aborto postnatal, hay un aborto de las ideas luminosas, un aborto de los buenos proyectos, un aborto de la creatividad. Hay muchos abortos en nuestra crisis económica y cultural en la que estamos viviendo, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Es quizás el primero, el más llamativo, por tanto, ¿no? Pero me parece a mí que tenemos que construir una cultura más del diálogo y del consenso entre los diversos sectores enfrentados para poder asumir el riesgo de la vida que nace. Víctor, ¿cómo fue esa oportunidad que se dio usted al entrar al monasterio? ¿Cómo fue ese día? Yo no me la di, me la dieron. ¿Te la dieron? Esto es fundamental, ya lo sabes. Pues bueno, yo creo que fue un día hermoso y apasionante, diferente, duro. No, para mí fue muy bonito, porque como uno iba con tanta ingenuidad, porque era demasiado joven y demasiado inexperto, pues la dureza poca. Claro, era novicio, ¿verdad? Eso es. Cuando entra, lo primero es la regla. Ahí hay una regla, sí, ¿no? Sí, es verdad, pero lo importante... De la que habla en su libro también. Sí, es verdad, lo importante es el espíritu de la regla, ¿no? A veces con la regla se corre un poco el riesgo del legalismo, ¿no? Del apego a la letra, ¿no? Y del olvido del espíritu, de las intenciones del escritor de la regla, que son las que nos permiten leerla con ojos actuales, con ojos de hoy. Cuando pasea por esa joya de claustro con ese ciprés, supongo que sus ojos se han parado en todos los capiteles, en cada una de esas columnas torcidas. Ahí también se puede sacar pues parte de este libro, lo cotidiano del claustro. Sí, mi libro parte de una experiencia humana, donde yo he encontrado a Dios más aún que en los capiteles del claustro, es en los rostros y en las vidas de los hombres que me rodean. ¿Hay monjes de Silos que no saben cantar? Pues todos intentamos cantar algo, como lo nuestro es la oración cantada y no el canto, pues en esa misma medida todos sabemos algo.
Y el que no controla mucho canta más bajo. Claro, canta más bajo, ¿verdad? Pero todos cantan, ¿no? Todos Nadie cantamos. desafina. Sí, pero el que desafina pues intenta desafinar menos. O le ¿verdad? ponemos de cocinero. No, ahora todos somos iguales. No hubo un tiempo en el que había varias comunidades, ¿no? Ahora ya hay una sola. ¿Hubo alguna pregunta de su amigo que no le gustó contestar? No, todas son preguntas generales, vamos, que no tienen doblez ni plantean ningún tipo de ambigüedad. ¿Y la pregunta que más le han hecho? ¿Han hecho tantas? Pero la que se repite, así con el... Hombre, quizás el tema del aborto se repite mucho. ¿Sí? Sí. Sobre el silencio y la soledad también habla en su libro. Sí, no habla hay en soledad otros libros, en un sí, monasterio, en una celda, ¿no? Sí, sí, Cada uno- la soledad en la que yo pienso, de la que yo hablo, es la soledad de la compañía. La soledad con la que yo estoy ante el otro, con la que yo estoy sobrecogido. No lo entiendo bien. Pues trato de explicarme. Se trata de la soledad con la que yo me encuentro cuando tú me preguntas algo. Todo depende de mi respuesta, todo está en mi respuesta. Yo tengo que dar una palabra, tengo que dar una respuesta a tu pregunta. Eso nadie más lo puede hacer que yo en ese preciso instante. Sí. Eso es para mí algo que tiene que ver mucho con la soledad. ¿Pero allí nunca se encuentra solo? Bueno, pues la verdad es que no tengo tiempo para encontrarme solo. No, digo, Porque si la- nos sentimos nosotros solo, Sí, 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 se sí. supone que tenemos todo a nuestro Sí, alcance. sí, sí, sí. Dentro de un monasterio no hay tantas cosas. No es verdad, pero lo que pasa es que las cosas no llenan la soledad, ¿no? Lo que llena la soledad es el encuentro con las personas y el encuentro con el otro con mayúsculas que habita a las personas, ¿no? Eso es lo que llena la soledad. ¿Qué le parece el Papa Francisco? Pues me parece un hito, una... ¿Ya? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿No? Ah, no. Si ya le parece un hito, tan Sí, pronto. Me parece un hito. De hecho, decía hace poco a una periodista, ¿no?, que me preguntaba, bueno, pero a lo mejor no le van a dejar hacer. Creo que ya ha hecho más que suficiente. Ya le quieren matar. Pues ya eso es más que suficiente. Porque yo lo he oído, no Sí, sé si sí, usted sí, también. por supuesto, a claro. este Papa se lo van a cargar. De lo que se trata es de sembrar una semilla. Por mucho que hagas en la vida, por muchos libros que escribas o muchas obras importantes que hagas, al final lo único que dejas en este mundo, si es que dejas algo, es una semilla. Pero tanto miedo haya que un Papa revolucione un poco la Iglesia, la quiera renovar, tanto miedo El hay. miedo es contagioso, ya lo sabes. Sí. ¿No? Es lo que se contagia más fácilmente. Es como el fuego, ¿no?, que arde y produce una combustión inmediata. A los priores de silos no, cuando viene uno se le acepta, ¿verdad? Y no hay miedo. Sí, por supuesto, claro que no. ¿Por qué con el Papa hay miedo? Bueno, pues porque el Papa yo creo que ha tenido el gran acierto de rescatar el lenguaje de la fe, de rescatarlo, diríamos, de las manos de los eclesiásticos, diríamos, ¿no? Es decir, ¿Se ha humanizado quizá? humanizar el lenguaje, ¿no? Hacerlo asequible de forma que todo el mundo lo entienda. Que salgamos a la calle. Claro, dice. eso es, hacerlo, el de la calle, ¿no? Y yo creo que eso no es ninguna tontería, no es ninguna frivolidad. Creo que es algo que está muy bien hacerlo, ¿no? Y creo que él es el guía espiritual ahora mismo, ya no solo de los cristianos o de los católicos, sino de muchas personas de buena voluntad que le escuchan con interés. Yo creo que es el Papa de los símbolos, ¿no? Sí, sí, ya es nada cierto. más ser nombrado ya hizo muchísimos símbolos, ya Claro, no, sí, salió humilde, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Con sí, qué sí. frase se queda? ¿Sabe que ya hay más de 200 por ahí? Pues yo Frases- con una sola. Que ¿A veo qué sé mucho- cuál es? No lo sé, porque aún no te lo he dicho. Pero creo que sí que sé cuál Hay me que va a decir. salir de las parroquias, ¿no? Salir. Hay que ser el pastor de las ovejas. Eso, ¿no? Bueno, yo pastor no soy, y oveja quizás sí, seguramente sí, ¿no? Pero pastor no. Y yo creo que esa necesidad de salir de uno mismo, de salir hacia los otros, hacia las periferias, hacia los márgenes de la cultura, del pensamiento, de la sociedad, eso es la gran tarea que tiene hoy la Iglesia y tenemos todos en el fondo. La iglesia de los pobres. La Iglesia de los pobres, efectivamente. Yo me quedo con esa. Sí, sí, yo también la asumo como propia. Bueno, ¿qué hace un monje cuando nadie le ve? Pues lo que todo ser humano hace, tratar de que esos momentos en los que nadie le ve, pues de alguna forma esté en presencia de sí mismo, en presencia de Dios, ¿no? Es decir, que su vida de alguna manera siga gozando de una cierta transparencia, de una cierta belleza, de una cierta elegancia, ¿no?
en fin, que sea una vida lo menos prosaica posible, vaya, si es que es posible, claro. Sé también una pregunta que le hacen mucho. ¿Cuál? ¿A qué hora se levanta? Pues a las mujeres sí se la hacen, claro, en general, a las 6 de la mañana, un poco antes, ¿no? Para los maitines o las vigilias a las 6 de la mañana, claro. Ya la última, Víctor. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de ser monje, de Silos? Pues lo que más me ha gustado siempre ha sido la libertad. Qué bonito. Pues enhorabuena por este libro, La santidad de lo cotidiano, que ustedes ya pueden comprar para reflexionar sobre esa deshumanización en la que vivimos. Víctor, ha sido un placer enorme y nos vemos ya sea por aquí o por esos claustros tan bonitos de Silos. Gracias. Gracias a usted. Estupendo.